Y ya de regreso en esta mañana de sábado, dejaba sobre la mesa antes de ir a la pausa este tema y pues la polémica que ha generado la inversión en materia publicitaria que ha erogado o que presumiblemente ha erogado o está erogando el gobierno de Michoacán con motivo de la visita del Papa Francisco a Morelia. Y es que en espectaculares, banners en portales electrónicos, pues hemos podido apreciar esta campaña denominada Michoacán te recibe con el alma. En esta aparece fondo amarillo, que entiendo es el color del Vaticano, aunque claro, aquí en Michoacán pues es el color del partido en el poder. Aparece al centro el Papa Francisco con pues emblema religioso, la cruz evidentemente que porta el sumo pontífice y pues además los logotipos del gobierno de Michoacán. Está también ahí el logotipo de la Secretaría de Turismo y entiendo, se puede leer, comité organizador de la visita del Papa a Michoacán. Violatorio, no violatorio, y me remonto al 5 o 6 de enero en el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares contra el ayuntamiento de Puruándiro por un evento también que tenía que ver con cuestiones religiosas y era justamente el festejo de Día de Reyes. Jorge, tus apreciaciones al respecto. Bien, creo que es totalmente distinta La situación. la situación. En Puruándiro, el ayuntamiento estaba convocando a una misa, a una celebración eucarística, ¿sí? En el marco del Día de Reyes. Sí. Para poner contexto a nuestro auditorio, el ayuntamiento, para celebrar el Día de Reyes, dentro de su programa, incluyó una ceremonia eucarística. Entiendo, en esta ocasión no, son eventos multitudinarios, con sectores específicos. Si bien todos llevan un mensaje eucarístico, católico, religioso, pues no son eventos en donde se esté convocando a una celebración, una misa, pues. Y además, lo que se está divulgando es la visita, no son los eventos, es decir, no es la celebración. No es ven al encuentro con religiosos en el Estadio Venustiano Carranza. Así es la visita en general. Michoacán te recibe con el alma, algo así es el eslogan. Ese es el eslogan. Bueno, es eso, la visita del Papa Francisco, del jefe del Estado Vaticano. Es una visita de Estado. Yo veo que es una de entrada porque lo va a recibir el presidente de la República, ¿no? Eso ya desde ahí, no es lo mismo a cuando hasta antes de que el presidente Carlos Salinas de Gortari recibiera a Juan Pablo II. Hasta antes de eso sí eran visitas meramente eclesiásticas. A partir de que se establecieron relaciones diplomáticas que ocurre durante el salinato con el Vaticano, es cuando ya se recibe a quienes son los jefes del Estado Vaticano como tal, ¿no? Entiendo, esta visita es como un jefe de Estado y sí, también como un líder eclesiástico. Y bueno, obviamente no podemos dejar de lado, pero está en la línea delgada de entre si es religioso, si es político, porque no lo es, o en qué dimensión, ¿no? ¿En qué dimensión? Pero está esta línea delgada, que por eso es seguramente que yo no he visto spots del gobierno del estado, ni de radio, ni de tele, y lo único que he visto ha sido espectaculares, porque están cuidando no violentar precisamente el principio de laicidad. Aparte hay otra cosa muy importante, y en un sondeo que hacía mi compañero César Solís, había gente que no está de acuerdo, y sí, hay gente que no está de acuerdo. Platicábamos en algún momento con Juan Carlos Hurtado, coordinador de medios radiofónicos de Michoacán, sobre no vemos la efervescencia que cuando Juan Pablo II venía a México. Y efectivamente, ¿por qué? Platicando con Alejandro Solalinde, padre y defensor de los derechos humanos, con el cardenal Alberto Suárez Inda y con otros tantos prominentes religiosos, reconocen que la Iglesia Católica está en crisis, ¿sí? Y es por eso que todo el mundo ya tiene libertades, ¿no? Y dice, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, es que allá no los protegen, es que allá, o sea, por eso es esta efervescencia, ¿no? Y seguramente el gobierno no me desvío, sino quiero ligar un tema con otro, por eso es que el gobierno del estado lo tiene que hacer con pinzas, ¿sí? Porque si no, quienes sean opositores podrían proceder legalmente en contra de la autoridad.
Por eso no veo tanta difusión, pero esto no significa que sea una justificación, porque la visita del Papa Francisco está prevista desde noviembre del año pasado. O sea, ya estamos prácticamente a días de que llegue y hay muy poca difusión. Bien, Jorge, es un asunto que, como bien mencionas, está en una línea delgada y ante un escrutinio generalizado de la sociedad, y es que pareciera a la más mínima reaccionamos, y eso es bueno, no es malo. Yo escuchaba también ese sondeo que realizó nuestro compañero César Solís y que ayer presentábamos durante la emisión del mediodía, y dice la gente, es que se va a llevar una millonada. A ver, yo creo que aquí habrá que precisar, sí se van a invertir varios millones de pesos, 22 tan solo en arreglar el estadio Venustiano Carranza, pero ¿se los va a llevar el Papa? Pues no, esos aquí se van a quedar, las mejoras aquí las vamos a tener. Si bien es cierto, no todos los michoacanos, quizás solo los capitalinos, porque son en Morelia, donde se están llevando a cabo estas acciones de mejoramiento, pues yo no le veo que se vaya a llevar el recurso, en este caso el Vaticano o el Papa Francisco, César. Sí, no, aquí sin lugar a dudas que es importante ver que el beneficio sea mejor que el costo, ¿no? Lo trato de entender así en las personas cuestionadas, que efectivamente traiga beneficios, de eso se trata la visita del Papa. Y en referencia a lo que ustedes comentaban, coincido en que esa línea, pues prácticamente ya hay muchos factores que la han pues esfumado prácticamente, porque la sociedad ya piensa de otra manera, los mismos, la misma crisis que se ha generado dentro del catolicismo ha hecho que esta línea precisamente desaparezca, ya no se sabe exactamente dónde está la distancia entre lo político y lo espiritual y lo eclesiástico, y efectivamente sé de un caso en el que me comentaban, otros papas anteriores me inspiraban mucha confianza, no tiene la fuerza de un Juan Pablo II, vemos a un papa, esta persona me comentaba, no me dan ganas de ir, dice, porque no me inspira la confianza de otros papas, más aparte me mencionaba lo que ustedes ya decían, las cuestiones de pederastía, cuestiones de corrupción, inclusive hasta de asesinatos en los que se especula, ha habido eclesiásticos de la Iglesia Católica que han estado involucrados, y efectivamente no trato de justificar al gobierno de Michoacán, pero sí precisamente se está haciendo con mucho tacto, con mucha delicadeza, y precisamente cuidando el que no se critique que se piensa llevar agua al molino de los políticos, en este caso del gobierno de Michoacán, pero efectivamente resulta hasta delicado el que haya el trato, el acuerdo, el accionar del gobierno de Michoacán, para que no se vea que es una cuestión de tipo político, y efectivamente está en ese riesgo de que los opositores al gobierno de Michoacán pues puedan prestarse que lo está dando un tinte político. Y de hecho esta cuestión es política por los ingredientes que tiene la visita del Papa, que de antemano históricamente está ubicada como una cuestión espiritual y política donde quiera que se para al Papa, pero precisamente los protocolos y los ingredientes hacen ver que es una visita de Estado. Formalmente no se escribe ni se dice, pero las características y los ingredientes lo llevan a ser una acción, pues visita de Estado o un hecho de Estado. Tus apreciaciones al respecto, Ciris. Sí, gracias, Jesús. La verdad es que es un tema complicado porque nos hace cuestionarnos qué tan separados están realmente la Iglesia y el Estado, que creo que es una pregunta que hemos escuchado a lo largo de los años, y que, bueno, si bien formalmente pues está determinado en la ley que debe ser un Estado laico, pues a veces estas líneas se desdibujan. En relación al tema de la publicidad, la verdad es que sí estamos tocando temas complicados, y estamos en la delgada línea, porque los lineamientos federales nos dicen que, bueno, toda la publicidad que sea institucional de algún modo, o que lleve una identificación que nos haga saber que pertenece a alguna institución pública, pues no deberá contener ningún mensaje religioso, ¿no? Eso dice el lineamiento. Pero en este caso estamos ante un representante de la Iglesia Católica y ante un representante también del Estado Vaticano. Y en ese sentido me parece que estamos todavía en el límite, digamos, ¿no? Pero es justificable. Yo creo que es totalmente justificable, porque pues es finalmente una manera de promocionar al Estado. Me comentaban el día de ayer que ya la Catedral de Morelia está en la portada del National Geographic, entonces es una situación que nos hace ver que sí va a impactar de manera positiva, por lo menos en imagen de la ciudad y del Estado, ¿no? Eso creo que no está
en cuestionamiento. Pero sí, lo que tenemos que cuidar, cuando vino el Papa y Felipe Calderón era presidente, si no me equivoco. Benedicto fue Benedicto XVI. Ajá, hubo ahí una obligatoriedad para que los funcionarios de primer nivel asistieran a la celebración eucarística o a la misa. Y esa parte creo que es ahí donde sí ya estamos violentando de cierta manera la libertad de credo, cuando es obligatorio. Entonces aquí creo que la parte que le toca al gobierno del estado en este caso tendrá que ser en ese sentido. Respetar que los funcionarios que quieran asistir o que tengan que participar, pues lo hagan, pero de una manera más institucional y no precisamente participando como feligres de la Iglesia Católica si profesan alguna otra religión. Bien, tenemos que ir a una pausa y yo creo que aquí hay un tema que también habremos de abordar al regreso y es, escuchaba también ayer a nuestro compañero Oscar Guerrero mencionar sobre estas acciones que ha emprendido el gobierno capitalino para embellecer las plazas, sobre todo que luzcan limpias y libres. Tenemos la Melchor Ocampo ocupada por normalistas, integrantes de la CENTE. En otro punto están los antorchistas. Y bueno, ¿qué va a pasar? Se ha especulado que en los próximos días podrían quedar libres los 30 estudiantes normalistas que enfrentan un proceso federal aquí en el Cerezo David Franco Rodríguez. Ya del proceso del fuero común han sido prácticamente exonerados. Pero bueno, continúan en prisión porque enfrentan un proceso federal. ¿Van a negociar nuevamente la ley? Motivado de esta urgencia de destrabar el conflicto y de que ya se libere la plaza, aunque yo escuchaba también a la CENTE semanas atrás decir que ellos no iban a oponerse a la visita del Papa, que no se iban a manifestar, que pues incluso pues sí vislumbraban el querer poder llegar hasta el Papa Francisco para que los escuchara y conociera la realidad de Michoacán. Pero yo iría con este tema después de la siguiente pausa. La invitación para que usted continúe con nosotros en este sábado. Así es la noticia en Michoacán.